ustedes solucionarles un problema, como les digo, todos les aseguro tendrán. Yo tengo el pequeño problema de siempre. Yo no guardé el archivo que hice en la clase, me tocó hacer este archivo ahorita en el negocio, y como costumbre mí, arreglé cosas que debería haber dejado mal para explicar, así que yo ya tengo cosas solucionadas, lastimosamente, porque ya tengo eso mecanizado que se deben solucionar casi que inmediatamente, pero igual las voy a mostrar, así que no se preocupen. Por ahora, solamente lo he dejado básicamente con las piernas moviéndose, todavía no le he hecho nada a la parte superior, más que lo que ya hicimos, que fue la corrección de neutralizar la cadera con el pecho para neutralizar tronco. ¿Se acuerdan de eso? Es lo único de la pelvis para arriba que he hecho. Todo lo demás sigue estando casi que como lo dejamos en la clase pasada, como les digo, con la pequeña salvedad que yo tengo ya algunas cosas corregidas, pero las voy a ensuciar otra vez para mostrar. Y es lo siguiente: si nos ponemos a ver las gráficas, las lindas gráficas que a muchos no les gustan, pero que para animar son indispensables. Sé que las gráficas no les suele gustar a mucha gente, pero animar sin ellas es muy, pero muy difícil. Sino decir que es prácticamente imposible, o se sabe que va a quedar feo todo. Así que las gráficas realmente son esenciales. ¿Qué tengo yo acá? Primero que todo tengo algunas gráficas como esta, que no se pueden tocar, no se pueden limpiar. Tengo gráficas que por ahora, como todavía no he hecho todo el movimiento del giro que debería hacer el pie, porque recuerden que ustedes no caminan con las dos en paralela, sino que hacen una especie de giro cada que mueven la pierna de atrás hacia adelante, ¿sí? No la hacen totalmente recta. Como todavía yo no he hecho esas, esta gráfica todavía no me está haciendo nada, entonces la voy a mandar a volar. Esta la puedo ir limpiando. Hasta aquí creo que todavía no ha sido todavía nada medianamente nuevo. Estoy por ahora limpiando gráficas, ¿cierto? Por ahora no hay nada raro. Entonces, permítanme hago una pequeña limpieza rápida. Este tampoco todavía me está haciendo nada. Este tampoco está haciendo nada. De una vez voy a coger todos los que no están haciendo nada, que son este y este. Que yo ya me los conozco. Estos sí sé que están haciendo. Ay, perdón. Estos sí sé que están haciendo algo, pero de pronto no lo puedo limpiar más. Este sí lo puedo limpiar acá. ¿Sí? Limpiemos también este no está haciendo nada. Este se puede limpiar. Estos por ahora los voy a ir solucionando, como ya lo vimos la vez pasada, el movimiento superior. Este lo tengo un poquito sucio, entonces lo voy a limpiar. Las rotaciones no están haciendo nada, este no está haciendo nada, este no está haciendo nada, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Todos estos sé que no hacen nada, estos dos sí hacen, pero creo que a excepción de esto no los puedo limpiar más. Y en la pelvis, veamos lo que tengo. Este todavía no me hace nada, este todavía no me hace nada, este, ay, me está dando pues hoy. Me estoy descachando de botón cuando no lo necesito. Este está limpio, y aquí es donde comienzan lo que les digo que yo ya corrijo de manera prácticamente automática. Pero bueno, comencemos a hablar de los errores que, como les digo, así ustedes limpien sus gráficas, nunca notarán. Cosas
que nunca van a notar. ¿Por qué? Porque son lo que se llama o lo que se conoce como errores de infinito. ¿Sí? ¿A qué se refiere un error de infinito? Ustedes obviamente están haciendo solamente un ciclo, ¿sí? La idea es que eso se reproduzca las veces indefinidas que ustedes quieran, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ustedes hagan de cuenta que esta misma gráfica se pega exactamente igual aquí al ladito, ¿cierto? Pero yo no me voy a poner a hacerlo manualmente, no soy tan desocupado. Para eso, Maya tiene la posibilidad de hacerlas, cosas como esas. ¿Qué es el problema? Y es ahí donde comienzan a darse cuenta lo que se llaman los errores de los infinitos. Voy a hacerlo por ahora con esta, para que comencemos a ver a lo que voy, y es de la siguiente forma. Yo sé que por ahora, yo lo que veo acá son los fotogramas clave que necesito, que no, después de haber limpiado, después de haber pulido las gráficas, hasta ahí vamos, en teoría, normal. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a decir a Maya, aquí en el editor de gráficas, que me muestre temporalmente, o bueno, temporalmente no, que me muestre siempre cómo está asumiendo la animación después de mis puntos clave. Por defecto, él obviamente la va a asumir plana, no la va a entender. ¿Cómo hago eso? Aquí en el menú de vista del editor de gráficas, le digo a Maya que me muestre cómo está asumiendo o cómo está él entendiendo la parte infinita de la gráfica. Si yo le activo esto, veré punteado antes y después cómo él está asumiendo la gráfica. Como nos damos cuenta, él la está asumiendo totalmente plana, así que no me lo está asumiendo como si fuera realmente un ciclo, que es lo que yo estoy buscando. ¿Hasta ahí vamos claro? Entonces, yo le voy a decir a Maya, venga, yo ya le hice esto, asúmame esto que yo hice como si fuera un ciclo, con lo cual repítame esto que tengo yo acá infinitas veces antes y después de lo que yo ya le he hecho, que esto que yo definí es todo un ciclo completo, y estoy completamente seguro de que es un ciclo completo. Entonces, ¿qué hago? Ahora, en vez de irme al menú de vista, me voy al menú de curvas, y tanto al pre como al post, al pre y al post infinito, se los pongo de manera cíclica, ¿sí? Con lo cual ahora Maya va a decir, listo, esto es un ciclo, entonces aquí este es el ciclo, si este es el final, lo pongo al inicio, ¿sí? Pero para que me lo haga al otro lado, debo hacérselo también al post. Y ahora listo, él entiende mi gráfica hasta infinitas veces. Solamente tuve que haber hecho lo que era el ciclo. Hasta ahí vamos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si mi gráfica es una gráfica como esta, que sé que debe acabar aquí en un vértice, llamémoslo bien marcado, esta gráfica no tiene problema. Pero gráficas como esta tampoco tendrán ese problema, ya que esta sabemos que debe ser constante, ¿se acuerdan de esta? Y después rápida y lenta. Si se le activo también el pre y el post a ciclos, sé que también estará bien. Si yo miro esta, también sé que estará bien, porque en estas, hasta este momento, todavía no he tenido el problema que, como les digo, no en todas, pero en algunas puede que les ocurra. Esta también sabré que está bien, porque el ciclo comienza plano, termina plano, o sea, todas estas que tengo por ahora, sé que todavía no tienen inconveniente. Acá me faltó esta. Ah, no, ahí ya la está tomando. Sí. Obviamente, como se dieron cuenta, ahorita lo hice una por una. Tengan la certeza de que si ustedes tienen esta ya limpia, pueden tomar todos los parámetros al tiempo, ¿sí? Tomar todos los puntos y a todas al tiempo ponérselos para no estar haciéndolo uno por uno,
¿sí? Si saben que todas están bien, igual, pueden igual revisarlas, pero todas estas que hemos visto hasta el momento, sabíamos, como les acabo de mostrar, sé que la unión está quedando natural, ¿sí? La unión donde acaba el ciclo o donde comienza se está viendo natural, ¿sí? O como debería ser, llamémoslo así. Pero comencemos a entrar en la del problema. La del problema que siempre tendrán es la linda pelvis. Les puedo asegurar que la pelvis tendrá dos inconvenientes fijos. Para que nos demos cuenta, voy a primero dañarla, porque yo ya la tengo solucionada, perdón, la vuelvo y la daño. ¿Sí? El profe sí ya suele solucionar problemas. Por lo general, su gráfica de el movimiento vertical de la cadera puede vérseles algo así. Si le dan F para verla grande, puede que se les vea algo así, ¿cierto? Con esto, si ustedes solamente vieran esta gráfica, ustedes no se darían cuenta del error tan grande que hay. Pero les aseguro, esta gráfica tiene un error gigante. ¿Cómo nos damos cuenta? Fíjense, cuando yo le activo a esto los infinitos, la acabo de dejar como por defecto, les debe estar llegando a ustedes. Y se podrán dar cuenta que estos contactos, ¿cierto? Pero el contacto medio se ve natural la fluidez, pero el contacto inicial y el contacto exterior, si ustedes ven la gráfica infinita, se darán cuenta que hay un salto. ¿Sí lo alcanzan a notar? Si la miramos por acá, se dan cuenta que aquí se nota que acabó y comenzó. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que se llama el error de infinitos. Si no hubiésemos puesto los infinitos, que se hubieran dado cuenta de esto, hubiese sido muy, pero muy difícil. ¿Sí? Ahora, como tenemos el problema, ¿cómo lo voy a solucionar? Creo que si alguien ya ha llegado hasta este punto, tendrá este error, ¿cierto? Como se dieron cuenta, yo al final lo tenía ya solucionado, pero lo volví a ensuciar para explicar cómo se soluciona. Hasta este punto vamos claros en por qué es un error. ¿Cómo se soluciona? Yo sé que mi inicio y mi fin están mal, pero mi centro está bien, ¿cierto? Pero si ustedes miran esta montañita, hagan de cuenta estas dos montañitas que se están creando, deberían ser perfectamente simétricas, perfectamente bonitas. ¿Qué voy a hacer? Para poder solucionarlo, la que tengo bien, también la voy a ensuciar. O sea, la voy a aplanar con esta que está totalmente horizontal y también la voy a dañar. Con lo cual ahora las tres bajadas de las montañitas, todas están sucias, todas están feas. Pero ¿para qué la ensucié? Para poder hacer la modificación simétrica en las tres al tiempo. ¿Qué hago? Selecciono los tres puntos de contacto que, como ya los acabo de ensuciar, el del medio, están iguales. Todos deben estar totalmente horizontales, ¿sí los ven? Y ahora, con Shift, selecciono los manejadores todos del lado derecho o todos del lado izquierdo, pero no pongan derecho, izquierdo, derecho. Si cogen el del lado izquierdo, cojan todos del lado izquierdo. Si cogen el del lado derecho, cojan todos del lado derecho. ¿Sí? Pueden coger los derechos o pueden coger los izquierdos. No tiene problema siempre y cuando todos los que cojan sean del mismo costado. Hasta ahí vamos de acuerdo. Y ahora, tomando los tres manejadores del mismo costado, con la herramienta de mover o W, si no lo tienen activo, los van a mover todos al simultáneo. Esto les va a asegurar que todas sus uniones quedan perfectamente iguales. ¿Sí? Como nos damos cuenta, el movimiento de arriba y abajo tiene el problema.
les aseguro que, por ejemplo, esta, si la limpian, no tendrá problema. Esta rotación, como aquí comienza suave y aquí comienza suave, si yo a esta le activo los infinitos, esta se verá natural. ¿Sí? Pero esta otra rotación que ya habíamos hecho, también, si ustedes la miran, por defecto hubiese estado así. Esta rotación en el sentido Z en mi caso, si yo no lo hubiera corregido, la tendríamos así. Si yo a esto le activo los infinitos en ciclo, ¿sí?, nos daremos cuenta exactamente de lo mismo. ¿Sí se nota? Como en este caso, este del centro viene en la otra dirección, no puedo coger los tres, ¿cierto? En este caso solamente debo coger los dos, que de hecho están mal, pero están mal igual. ¿Sí? Ahorita lo hice con el lado derecho, ahora lo voy a hacer para que se den cuenta con el lado izquierdo, para que se den cuenta de que desde que se cojan los del mismo costado, el problema se soluciona igual. Ahora lo que hago es aquí neutralizar, y si veo aquí que se debe de pronto modificar un poquitico para que quede como más fluida, de pronto la muevo, pero ahora ya dejo uniones mucho más fluidas, ¿cierto? Por eso se llama error de infinitos, porque es un error cuando se une con la misma hasta el infinito. ¿Quedó claro? Deben revisar los infinitos de todas sus gráficas. Tengan la seguridad o tengan la tranquilidad de lo siguiente. Primero, hagan todo su ciclo como si todavía no tuvieran los infinitos. Después de que ya hayan hecho todo el personaje, que ya hayan animado el pecho, los brazos, la cabeza como una unidad, todo, ¿sí?, tengan la seguridad de que ustedes pueden coger todo lo que hay seleccionable, verlo en el editor de gráficas. Si algunas cosas les quedan por fuera, como en mi caso, manualmente tóquenlas para que todo les quede seleccionado, no les quede nada por fuera, a excepción de las visibilidades, que esas de pronto podrían quedarse por fuera. Cogen todo lo que esté no seleccionado, me lleva, hartas cosas quedaron sin seleccionar. Cuando se aseguren de que todo está en azul, a todo al tiempo le activan los infinitos para no estar haciéndolo una por una. ¿Sí? Es un poco ahorrarse tiempo. ¿Sí? Seleccionan todo, si no les quedó todo en azul, lo ponen todo en azul. Se va a ver un enredo asqueroso acá, sí, tranquilo, pero es que hasta ahora le estábamos activando los infinitos y eso es algo que no necesita todavía modificación alguna, ¿cierto? Ya con esto sabemos que todas las cosas quedaron con sus infinitos puestos a ciclo, ¿sí? Así que cualquier cosa que tuviera animación, como por ejemplo el pecho, ya se les activaron, ¿sí se dan cuenta? Como les digo, esta del pecho también, yo la tenía solucionada por automático, ¿sí? Pero la del pecho también tendría el problema. Esta del pecho también les debió haber quedado seguramente algo así. Como les digo, si yo trabajo ya muy automáticamente cuando trabajo a mi aire y corrijo cosas que sé que tienen que corregirse antes de que ocurran, pero seguramente a ustedes les va a pasar que les va a quedar mal. Pero como nos dimos cuenta, ahorita al haber cogido todo, le activé los infinitos a todo el tiempo. ¿Sí? A esta sé que está bien, pero como se darán cuenta si alguien ya ha llegado hasta esos puntos, ¿sí?, esos tipos de errores serán muy habituales. Eso también les va a pasar cuando hagan las animaciones de los brazos, ¿sí?, ya que también, se los aseguro, les va a pasar. Cuando hagan la de la cabeza, también les va a pasar. Cuando hagan la del cuello, también les va a pasar. Se los aseguro, créanme.
no es la primera vez que hago un caminado, sé que en todo eso que les acabo de decir pasa. En la pelvis, en el pecho, en las 3 de FK del brazo, en la del cuello y en la de la cabeza, les aseguro, les pasará. ¿Sí? Como todavía yo no he llegado a ese punto, todavía no las puedo mirar. Pero las tendrán, sí. ¿Hasta ahí quedamos claros? ¿Sí? ¿Queda claro porque es un error? ¿Sí? Recuerden, una de las que no se les puede olvidar nunca arreglar es esta. ¿Se acuerdan que debe ir constante y acelerada y desacelerada? La del movimiento frontal del pie. ¿Se acuerdan de esa que les expliqué? Esa que nunca se les olvida arreglarla. ¿Sí? Si se les olvida arreglar esta, lo que voy a explicar a continuación les va a quedar feo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí, claro? ¿Sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahora? La solución, se dieron cuenta, no es tan grave, ¿sí? La solución, de hecho, es una solución que no toma demasiado tiempo, pero que hay que hacerla, o si no se va a dar mal. Ahora, viene la parte que a más de uno posiblemente le da dolores de cabeza si no me pone atención. Esta parte es lo siguiente. Volvamos a retomar cosas que yo ya he dicho. ¿Cómo era que definíamos cuál era el largo del paso? ¿De cuál? Del movimiento frontal, que es la que estoy visualizando, ¿cierto? O sea, sumando los dos valores como si fueran valores de magnitud, o sea, omitiendo, llamémoslo así, los negativos. En mi caso sería sumar 8, porque aquí está como menos 8, y 11,5. Eso les da 19,5 por un pie. O sea, 19 por 5 por 2, ¿cuánto da? 19,5 por 2, eso da 38,39. Si mis matemáticas no fallan, da 39. ¿Sí? Espero que todavía no fallen, porque si no, me siento ya mal conmigo mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había mostrado la vez pasada, pero lo vuelvo a hacer, que si yo tomaba el control global, le ponía un fotograma inicial neutro, y al final del ciclo le daba esa distancia que nos acababa de dar, que fue de 39, ¿cierto? Y vuelve y juega, ya son todas sus patitas. ¿Sí? Y le daba otro fotograma clave. En teoría eso solucionaba el problema, ¿sí o no? No. ¿Qué faltaba? Esa gráfica que acabo de hacer queda como una gráfica suave y suave, para que se neutralicen como debe ser, constante, ¿cierto? O sea, lineal. Ahora, tengan en cuenta que si yo a esta gráfica del movimiento global le pongo ciclo, no estoy haciendo nada. Si yo la pongo en ciclo, ¿sí? No hago nada porque él hace esto y vuelve y comienza y vuelve y comienza. Con lo cual, no me sirve. O sea, si yo a esta del movimiento global la pongo en ciclos, no estoy logrando nada. La ventaja es que Maya tiene otra opción de ciclo que se llama ciclo con offset. El ciclo con offset lo que hace es, toma esta, pero la que pone, no la pone comenzando como está, sino poniendo este punto donde terminó el último. O sea, pone esta misma gráfica, pero ya no la comienza en el 0, sino que este la comienza arriba. El siguiente la va a comenzar en donde acabó la siguiente, con lo cual la voy a convertir en una línea
recta, ¿sí?, hasta el infinito. ¿Sí? O sea, ese del movimiento global nunca puede ser ciclo. O si no, les va a caminar, se les va a devolver. Les va a caminar, se les va a devolver. ¿Sí? Con lo cual, no va a quedar. O sea, se los muestro para que se den cuenta cómo quedaría. Si yo lo pongo así como estaba antes, ¿se acuerdan? Lo que pasaría sería esto. Voy a poner aquí más tamaño para que lo veamos. ¿Sí? Él hace el caminado acá normal, que este es el ciclo, ¿cierto? Acaba el ciclo y vuelve y comienza. ¿Sí? Con lo cual, no estaríamos haciendo nada. Por eso es que a ese de el movimiento global no se le puede poner ciclo para que haga esto, sino que toca ponerle ciclo pero con offset. ¿Hasta ahí vamos claro? De esta forma, si esto está lineal y las gráficas de las plataformas las han solucionado bien, ¿sí?, si todo está bien solucionado, el personaje por nada de este mundo debe estar patinando. Si les está patinando todavía es porque algo no han solucionado, pero fíjense que aquí ya me pasé del ciclo y sigue avanzando. ¿Sí? Y ya que hay fotogramas clave en algún lado, todo esto se llama interpolaciones de malla. ¿Sí? Esa es la gran ventaja de hacer un ciclo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Temporalmente voy a dejar el personaje neutro. Sabemos que el movimiento hacia adelante es el movimiento en Z, ¿cierto? Yo no le voy a eliminar la animación. Hay un método que a veces es útil usar y es, en vez de eliminar la animación, que ya se tiene, porque uno sabe que de pronto la va a necesitar en algún caso, pero de pronto para trabajar en el ciclo no es bueno estar viéndolo moviéndose hacia adelante. Lo que se puede hacer es a la gráfica o a la parámetro que se requiera, por ejemplo en este caso el movimiento frontal Z, le digo botón derecho y le pongo mute, ¿sí? Mute selected. Si ustedes han visto cualquier control de televisión o cualquier cosa, sabrán que mute es temporalmente callarlo. Si yo le pongo mute, lo pone en un color como ocre, y con todo y que la animación está existiendo, los fotogramas existen, el personaje está omitiendo parámetros. ¿Sí? Eso también les puede ayudar a visualizar más un movimiento en específico. Apagando todos menos uno, ven cómo se está moviendo de pronto eso. ¿Cierto? Quería mostrarles eso, aunque la verdad, yo le voy a quitar el mute, voy a decirle un mute selected, porque yo realmente en este momento sí las quiero quitar. O sea, les quería mostrar ese del mute para que si les ayuda, lo usen. En este caso, realmente se las quité, porque lo que voy a explicar ahora, lo voy a explicar temporalmente, como es costumbre, en cosas aquí afuera, para que me lo entiendan y después las aplicaré al personaje, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una explicación muy sencilla haciendo un conito. ¿Por qué hago un conito? Porque el cono es una de las primitivas que más fácil me ayuda a visualizar como si tuviera una direccionalidad. ¿Sí? Hagan de cuenta que puede parecer una especie de flecha. ¿Sí? Hasta ahí, por eso es que hago el cono. Y voy a hacer una curva, cualquier tipo de curva, ¿sí? No me interesa, para que se den cuenta, la voy a volver en todos sus ejes modificada, para que tenga diferentes parámetros hacia toda direccionalidad y que no quede para nada plana. ¿Sí?
Para que no se me crucen tanto, las voy a abrir aquí un poquito, ¿sí? Pero esto puede parecer una especie de guía de una montaña rusa o lo que sea, ¿sí? Si alguno de ustedes ha visto Flash, lo que voy a hacer es, hagan de cuenta, lo que en Flash se llama animación a través de un recorrido. Si alguien conoce algo de Flash, sabrá a lo que voy. Pero el problema es que en Flash se trabaja 2D y se trabaja en 3. Con lo cual aquí hay un poquitico más de parámetros a tener en cuenta, ¿cierto? Fíjense que la curva no es para nada plana. Está modificada en todas sus direcciones y se puede hacer en cualquier tipo de curva. Para que esto se vea mucho más claro lo que quiero mostrar, voy a aplanar este cono para que quede bastante diferenciado en todos sus ejes, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, como se podrán imaginar, voy a poner este conito a moverse sobre toda la línea, ¿cierto? Para los que no conozcan Flash, es básicamente mi objetivo, ¿cierto? Cosas a tener en cuenta con esto que voy a hacer. Primero, el punto de inicio y de fin de la curva son bastante importantes. Si yo comencé la curva acá y terminé acá, aquí va a comenzar y aquí va a terminar. Si yo la hice así, pero quiero que lo haga a la inversa, recuerden que en la parte de curvas le deben es invertir la dirección, ¿sí? Y él hace la misma curva, solo que el fin lo pone al inicio y el inicio lo pone aquí. Pero, primer parámetro a tener en cuenta. Segundo parámetro a tener en cuenta, los ejes de este objeto. Pero los ejes de este objeto no son estos, ¿sí? Los ejes del objeto, si ustedes lo asumen como estos que están viendo, muy posiblemente les va a quedar mal. Porque los ejes que deben asumir son los ejes llamados ejes locales. ¿Se acuerdan de la diferencia entre algo local y algo global? ¿Sí? Estos ejes que estamos viendo acá son ejes globales, están alineados al método global, ¿cierto? Pero lo que me interesa a mí son los ejes locales. ¿Cómo activo los ejes locales? Dar doble clic sobre cualquiera de ellos, ¿sí? Nos daremos cuenta, si aumentamos esto, que los ejes se están alineando a coordenadas mundiales. Acá le puedo decir, búsqueme las coordenadas locales, que serían las mismas del objeto. Las del objeto son las locales, solo que en la de mover se llaman las del objeto. En la de rotar, si yo me cambio las de rotar, veré también objeto, mundo y demás cosas, ¿cierto? En versiones posteriores ya la llaman local, pero la que yo estoy necesitando son los ejes del objeto, ¿cierto? Para que nos demos cuenta de la diferencia, voy a hacer una cosa. Este cono, como lo he hecho, todavía no lo he modificado ni rotado, está alineado a los ejes mundiales. Para que se den cuenta de cómo cambia si yo lo tuviera en una inclinación diferente y me cambiara las de mover, fíjense que las de mover están alineadas normal. Pero si yo me cambio las del objeto, se alinean con el objeto, ¿sí? Que es lo que yo estoy buscando, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? ¿O ahí ya hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver las coordenadas del objeto, voy a devolver esto a su cero para que no me quede feo. Pero quedó clara la diferencia entre una coordenada mundial y una de objeto, ¿sí? Si no, por favor, comiencen a hablar ya, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, ¿se acuerdan de las primeras clases que yo les decía que muchas cosas en Maya, el objeto de última selección o el que queda en verde es el que recibe? Esta es una de ellas.
O sea, el último que se debe seleccionar, ¿quién es? La curva, que es a donde yo quiero que llegue, ¿sí? El que recibe. Este es uno de esos tantos que requiere eso. Selecciono mi objeto, mi curva, ¿sí? Y ahora voy a hacer pegar este conito a la curva. ¿Cómo se hace eso? Para lograr eso, si yo mal no recuerdo, porque como a Maya les da por cambiar los menús de categoría, y eso es desesperante. Si mal no recuerdo, está dentro de la categoría de animación, ¿sí? Y dentro de la categoría de animación lo metieron ahora en esta versión 2016, antes estaba en otro lado, ¿sí? Si mal no recuerdo, en la parte de los constraints. Efectivamente, todavía tengo algo de memoria y no me he despejado. Antes, como les digo, estaba en otra ubicación. ¿Qué es lo que le voy a dar? El que se llama Motion Path, que tiene tres posibilidades. Voy a comenzar con la primera y siempre, por favor, siempre denle el cuadradito de opciones, porque siempre viene mal. ¿Sí? Tiene ese pequeño detalle, que siempre viene cuadrado con lo que él cree que es por defecto, pero que a veces no es funcional. Si yo le doy al cuadradito de Motion Path de opciones, me saca bastantes cosas para tener en cuenta. Así que comencemos a entenderlas. Por defecto, él está en el Time Slider, o sea, él va a asumir lo que yo estoy viendo de mi línea de tiempo como punto de inicio y punto final. Con lo cual, él va a crear una animación en la cual en el 0 lo va a poner aquí al inicio de la curva, y en lo que yo estoy viendo, que en mi caso sería 24, al final de la curva. Si yo quiero que lo haga de otra forma, le puedo definir un punto de inicio y un punto final. Pero como viene por defecto, él lo va a poner en 0 al inicio de la curva, en lo último que ustedes estén visualizando, al final de ella. Así es como viene por defecto. Por ahora lo voy a dejar así. ¿Para qué? Para explicar diferentes cosas. ¿Sí? Ahora, por favor, asegúrense, viene por defecto así, pero por favor asegúrense de que el parametric length esté apagado. Si está activo, de una vez digo qué es lo que hace. Él analiza la curva y los puntos de creación de la curva, y entre punto y punto mantiene una velocidad, entre punto y punto la misma velocidad, pero si los puntos están muy distantes lo hará lento, si los puntos están muy cerca lo hará muy rápido. Con lo cual, si lo dejan en parametric, él analizará la distancia que ustedes hayan dado entre los puntos, pero con lo cual les va a estar generando diferentes velocidades dentro de la misma curva, lo cual no es muy bonito. Si se lo dejamos apagado, él va a mantener una velocidad constante ya, o una velocidad medianamente promedio, ¿sí? No constante, pero por lo menos algo medianamente promedio. Ya voy a mostrar igual eso, ¿sí? Este chulito del follow lo que hace es lo que se llama el peralte de una curva, ¿sí? ¿Sí saben lo que es un peralte? ¿Han visto las pistas de Fórmula 1? Los óvalos que tienen una inclinación en las curvas, ¿sí? Esa inclinación es el peralte. Esa inclinación está dada para contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿sí? Y neutralizar la aceleración. Con lo cual, si yo le dejo el follow, él en las curvas va a intentar girarse o inclinarse según lo marcado de la curva para intentar como estabilizarse. Si yo le quito el follow, él va a mantenerse siempre en la misma posición, ¿sí? Ahora, aquí es donde viene lo que les decía de los ejes locales. Aquí me preguntan, ¿cuál es el eje frontal del objeto?
esto que les está preguntando aquí es relacionado a el objeto. Con lo cual, si no saben, seleccionen su objeto y miren, en los ejes locales, ¿cuál creen ustedes que es el eje frontal que yo quiero? ¿Hacia dónde mira el conito? Hacia el Y. Con lo cual, el eje frontal en mi caso sería Y. El eje que yo quiero que mire hacia adelante de la curva. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claro? De los dos restantes, Z o X, ¿cuál quiere que yo considere su eje superior? Su eje que mira hacia arriba. ¿El Z o el X? ¿Cuál quiero que mire hacia arriba? En mi caso sería X, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claro? Ahora, sigue preguntando. Hay diferentes tipos de análisis, según un vector, según una escena, según un objeto, ¿sí? Hay muchas posibilidades, para no enredarles la pita, porque si me pongo a explicárselas, se puede volver bastante enredado, y no es mi intención. Si lo dejan en vector, va bien. Ahora, lo que sí no se les puede olvidar nunca es la parte de en las coordenadas mundiales, porque aquí dice world, si se dan cuenta, de las coordenadas del mundo, ¿cuál es la que usted quiere que se considere como arriba? En las coordenadas mundiales, ¿cuál es la que yo considero como arriba? El Y. O sea, la que yo considere arriba debe estar en 1, los demás en 0. ¿Sí? Va a ser una diagonal, va a intentar hacer una diagonal promediando entre los dos ejes. ¿Sí? Si ustedes le pusieran, digamos, a este y a este 1, él haría, digamos, un 45 entre, digamos, el Y y el Z o el Y y el X. Dependiendo de donde yo los ponga. Él asumiría como el superior, como la mezcla de los dos ejes que ustedes le definieron. ¿Queda claro esa parte? ¿Sí? Ahora, si todo por ahora va decente, cuando yo le diga apply, si le selecciona la curva, claro, y como la había dejado de seleccionar, ya no me lo entendió. Él pone el eje Y mirando hacia adelante de la curva, el que yo había definido que era el X mirando hacia el que yo considere arriba. ¿Se dan cuenta? Y él le hizo la animación, ¿sí? Y este conito va girando en la curva. Como nos daremos cuenta, en los giros, como yo le dejé activo el follow, él en los giros se está girando para como neutralizarse. Si yo le hubiera dejado el follow apagado, gran parte de todo esto se apaga, ¿cierto? Ya que él no necesita más mucha información, y él lo que hace es lo pone y lo mantiene siempre en esta ubicación. ¿Sí? Con el follow es que todo esto se habilita. Ahora, supongamos que lo que yo quiero es que la cola, o sea, lo que está, la parte opuesta de la punta, sea la que mira hacia adelante. ¿Cómo lo harían? Aquí solamente hay positivos. Si aquí solamente hay positivos y yo quiero que mi front sea, digamos, el menos Y, ¿cierto? Si se dan cuenta la pregunta, el problemita que va teniendo. Si ustedes tuvieran este objeto, pero lo que ustedes quisieran es que, digamos, no el Y, sino el negativo Y, fuera el que mirara hacia adelante, ¿qué harían? ¿Sufrir un poquitico?
Como aquí solamente hay parámetros positivos, para eso están estos. Si yo le invierto el up, él toma este up, pero ahora como si fuera negativo. ¿Sí? Perdón, le invertí el que no era. No le debo invertir el up, sino el front. Entonces me descaché de... Se puede invertir o el up, que es el que ya habíamos visto, o el front. Aquí lo que yo quería era invertir el frontal. Invierto el frontal y ahora mira por la cola. ¿Sí? Si yo quería que mirara por la parte de adelante, pero que digamos el X no mirara hacia arriba, sino mirara hacia abajo, ¿sí? Debo invertirle el up, que es este. Y ahora el X mira hacia abajo, ¿cierto? Hasta ahí vamos, claro. ¿Sí? Va quedando clara la cosa. Cualquiera de los sistemas que hayan usado, como se darán cuenta, automáticamente a esto le bloquea los parámetros que se los pone en amarillo y automáticamente crea un parámetro llamado motion path que es presente tanto en el objeto como en la curva. Y si se dieron cuenta, en la curva se le puso un 0 y un 24, que es la duración de la animación. Y tanto en la curva está el motion path como en el objeto está el motion path. Y ese motion path ya tiene de por sí una animación estipulada. Se dan cuenta que automáticamente tiene dos fotogramas clave, uno al inicio y uno al final. ¿Sí? Este motion path, sea donde sea que lo seleccionen, es el mismo. Sea que lo seleccionen en la curva, sea que lo seleccionen en el objeto, es el mismo. Desde acá también pueden hacer modificaciones. Acá tienen el front, que si ustedes quieren que en este punto gire más bruscamente, podrían afectarlas. Podrían afectar el up también, o podrían afectar el side twist, ¿sí? Para hacer de pronto animaciones un poco más personalizadas y hacerle fotogramas clave a todos los que quieran acá. Este valor U-value, fíjense lo que pasa con este valor. Este valor, que es el que tiene la animación, en el 0 está en 0, en el último está en 1. O sea, es un valor, llamémoslo de porcentaje, en donde entiende toda la curva como 0, 1. 0 inicio, 1 final. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, se las voy a, llamémoslo, complejizar, porque ahora lo que voy a poner a moverse sobre la línea no va a ser este cono, sino, por decir algo, un cilindro. Todavía no voy a poner al personaje. Ya voy, pereza. Que voy a llegar a eso, sí. Voy a poner a este cono, ¿sí?, a que se mueva en función de la curva. Por ahora casi que es lo mismo, ¿cierto? La única diferencia es que ahora, como este es un cono bien largo, si yo le hago el motion path, lo cerré. Sí, lo cerré. Ahí, ¿sí? En donde, digamos, asumamos frontal Y, superior X, lo tengo cuadrado, ¿cierto? Si yo lo pusiera a fluir sobre la línea, lo que me pasaría sería esto, ¿sí? Él lo pone a fluir sobre la línea, pero fíjense que el cono, en los giros, lo que está entendiéndose es el pivote. Pero ¿qué sería lo ideal para mi caso? Que el cono se estuviera como doblando según la curva. Y actualmente lo está haciendo, no, lo está asumiendo como una entidad completa. ¿Y desde dónde? Desde el pivote del objeto. Pero si yo quiero hacer lo que todos ya creo que se están dando cuenta que queremos hacer,
¿qué es lo que se debe hacer? Primero, que exista lo que ya tenemos. Y ahora, a el objeto le voy a poner la segunda opción de los motion path, que ahora es, no lo voy a tachar a la línea, sino que lo voy a poner a fluir según un objeto. ¿Sí? Ahora, selecciono la opción de fluir según el objeto con la cajita de opciones, porque aquí me pide qué tan él va a crearle a este objeto. Hagan de cuenta una caja que lo contenga, y esa caja con estas divisiones es la que va a fluir según la curva. Si yo lo dejo como viene y le doy apply, él crea esta caja, si se dan cuenta, y esta es la caja que se adapta. Si ustedes quieren que se les haga mucho más marcado el giro, aquí es donde deben tener en cuenta dos cosas. Primero, el objeto debe tener sus divisiones, si no, no vamos a hacer nada. Y esta caja también debe tener divisiones, menos que el objeto seguramente. Acá me las está creando 2, 2 y 5 en el trayecto largo. ¿Sí se dan cuenta? Si yo quiero más, puedo traer acá, eso queda aquí. Si yo le subo acá, digamos, a 10, pone más. ¿Sí? Entre más, pues obviamente más natural se hará. Pero la ventaja es que ahora mi conito va girando según la línea, ¿cierto? Cual si fuera una linda montaña rusa, ¿cierto? Supongamos que a alguno de ustedes se le ocurrió usar el motion path y una curva para deformar un objeto y usarlo como si fuera una herramienta de modelado. ¿Sí? ¿Qué creen que hay que hacerle? Si yo lo quisiera usar, si yo quisiera hacer que este cilindro quedara como con este aquillo que acabo de hacer ahí, pero que quedara como si fuera un modelado, como si yo lo hubiera usado como una herramienta de modelado, mucha gente diría, le elimino el historial al objeto, ¿cierto? Pues sí y no. ¿Por qué? Primero tengo que coger el que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le elimino el historial, para hacer la prueba voy a darle eliminar el historial, elimina la caja, ¿cierto? Pero sigue asociado con la curva, ¿sí? Sigue teniendo, mantiene la forma, pero yo lo quería dejar ahí donde estaba. ¿Por qué sigue teniendo animación? ¿Por qué sigue teniendo todo lo demás? Porque así yo le haya eliminado del historial, el motion path no se elimina con el historial. Para eliminar el motion path debo romper todas las conexiones que tiene el motion path, que son todos los parámetros en amarillo, o sea, botón derecho, romper conexiones, ¿sí? Ahora ya podría hacer de cuenta que el motion path no hace mayor cosa, o podría también tomar el motion path y eliminarle su animación para que no estorbara, y ahora así yo me mueva en la línea de tiempo se va a mantener ahí, ¿cierto? Y lo puede usar como si fuera una herramienta de modelado, ¿cierto? Otra posibilidad mucho más rápida, mucho más sencilla. Sí, pues podemos hacer lo siguiente. Ahí le volví a dejar la cajita, ¿cierto? Otra posibilidad mucho más fácil. Seleccionamos el objeto, ¿cierto? Y lo duplicamos, control D. Al duplicar, pierde todos los inputs, queda así, no tiene animación, el objeto queda duplicado y queda de esa forma. Mucho más rápido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se dan cuenta el poder del motion path? Ustedes pueden hacer cualquier objeto y ponerlo a fluir dentro de una curva. También lo pueden usar como si fuera una cosa de modelado. ¿Sí? Lo cual también les puede ayudar bastante, ¿no?
Ahorita que les hago un ejercicio o les muestro una cosa con el Motion Pad usándolo como herramienta de modelado bastante bonito, ¿sí? Y sencillo. Voy a coger todo esto y ahí. ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna pregunta con lo que acabo de hacer? ¿Quedó claro por qué es tan importante lo de los ejes del objeto? Y los ejes son los ejes locales, no mundiales. ¿Quedó claro? Por favor, preguntas. ¿Vamos bien? Ahora, con lo que nos atañe, solo que para lo que nos atañe debo hacer otra explicación de otra cosa. Si no se los he dicho, se los digo ya. Ustedes van a tener que poner el personaje a caminar sobre un terreno, ¿de acuerdo? Y ese terreno no puede ser totalmente plano, ¿sí? Tiene que ser un terreno irregular. Con lo cual voy a hacer un terreno irregular muy fácilmente. ¿Qué hago como base? Un plano. Hasta aquí creo que no. Si hasta aquí tienen problema, ya me siento mal. ¿Sí? Le voy a poner algo de divisiones, por ejemplo 50. ¿Sí? Porque ahora lo voy a volver un terreno irregular muy fácilmente. Pero para ello voy a usar una herramienta que no conocen y otra que sí conocen. ¿Sí? De una manera. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a seleccionar vértices al azar. ¿Sí? Pero yo no me voy a poner a seleccionarlos uno a uno, no soy tan desocupado. ¿Sí? No soy tan caído de techo. ¿Qué hago? Me meto en la opción de vértex. ¿Sí? Temporalmente selecciono todos los vértices de mi objeto. O sea, que tenga algo aleatorio todavía, no hay nada. ¿Cierto? Pero la herramienta que no conocemos. En las opciones de selección hay una opción que se llama seleccionar usando un constraint, que está acá. Esta opción es bastante bonita, bastante útil. No mucha gente la conoce, no mucha gente la usa, pero es bastante bonita. Y lo que hace es lo siguiente. Si yo le digo seleccióneme usando constraint, automáticamente me va a abrir esta ventana en donde me dice, por defecto, él está seleccionando nada. O sea, ¿me sirve para algo? ¿Qué le digo? Hágalo en lo que tengo y en lo siguiente que haga, o sea, en todo lo que tengo y en lo próximo que haga. En all y next. Todavía no ha hecho nada, ¿cierto? Pero aquí en la parte de random, si yo le activo en ceros, no me toma nada. Pero si yo le doy un valor de aleatoriedad, un valor random, ¿sí? De manera aleatoria, selecciono vértices. ¿Qué tantos? Depende de este valor random, menos o más. Pero si no les gustó la distribución que él hizo, vuelvan y hagan una selección. ¿Sí? Cada que ustedes lo hagan, él va tomando diferentes. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Una vez la usemos para seleccionar de manera aleatoria ciertos vértices, quedan seleccionados. Ahora, espero se acuerden de la herramienta del transform. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan que esa también tenía un random? ¿Sí? Si yo a esta también le activo un random, ¿sí? Lo que voy a estar haciendo es los que están seleccionados de manera aleatoria, los voy a ir subiendo a diferentes niveles. Que se está viendo muchos picos, seguramente me harán falta más vértices, ¿sí? Para que no se vea así. O la otra que podemos hacer es espero. Ya sé por qué no está funcionando. Espero
¿Se acuerdan del soft selection? ¿Sí se acuerdan de él? Si mezclamos todo, pensé que ya lo hubieran activado. Esto es desde la extensión 2 que va activo, del 2016 extensión 2. El soft selection puede entender el transform, ¿sí? Lastimosamente, como aquí no lo entienden, solamente podemos manejar el soft selection, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es, cogemos algunos aleatorios, los subimos un poquitico, volvemos a irnos al usar constraint, tomamos de pronto otros, ¿sí? All y next. Si no les gusta, toman otra y van haciendo diferentes alturas, ¿sí? Y van creando su terreno irregular con diferentes niveles de altura o de depresiones, ¿sí? De una forma medianamente aleatoria. Toman otros, los suben, digamos toman otros, estos digamos que los bajo, ¿sí? Si quieren le damos más valores o menos valores, ¿sí? El caso es, generamos un terreno irregular. Sí, aquí estoy pasando, aquí estoy haciéndolo exagerado, pero quería mostrarles herramientas que no conocemos y la potencia que tiene. Esa de selección por random es bastante bonita, ¿sí? Para ese tipo de cosas facilita el trabajo un montón. Si yo veo esto en modo 3, se va a ver mucho más bonito, ¿cierto? Ahora, es donde viene un pequeño detalle que es lo que voy a hacer. Ahora, voy a hacer dentro de este terreno cualquier curva que va a ser la curva que va a hacer el personaje, ¿sí? Con lo cual, hago por decir algo, una curva para que no se compliquen. Voy a hacer solamente una curva y muy suave, ¿sí? Entre más brusca la hagan, más trabajo se van a meter. Para su entrega lo único que necesitan es una sola curva y un giro. Puede ser así de pronunciado, un giro bastante suave. No les estoy pidiendo que hagan 3 giros y que los hagan casi de 90 grados, no. Hagan un giro bastante, si quieren, amplio, como este caso. No necesito que sea la que giro, ¿sí? Vamos a hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo le doy a esto Enter, la curva queda plana. O sea, no está sobre la forma del terreno, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer que esta curva se adapte al terreno? No me voy a poner a hacerlo manualmente, no soy tan desocupado, no soy tan caído al techo. La cosa es que la curva se va a adaptar al terreno de una forma, como lo voy a hacer ahora, pero se va a adaptar al terreno como si el terreno estuviera en modo 1, en modo rígido. Con lo cual, si yo quiero que se adapte al terreno en modo 3, que se ve más bonito, ¿sí? No lo voy a lograr, sino que él la va a adaptar al terreno como si fuera en modo 1, en modo rígido, ¿sí? Pero yo quiero que me la adapte como si estuviera en modo 3, como si estuviera bonita. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar mi plano en modo 1, ¿cierto? Voy a duplicar el plano, o sea, tengo dos planos exactamente iguales, deformados, ¿cierto? Hasta ahí vamos de acuerdo. Y a uno de los dos, cualquiera que sea, a cualquiera de los dos le voy a poner el smooth, ¿se acuerdan?
Le pongo el smooth para que ahora realmente me haga el plano suave. Si se dan cuenta, todo lo que está ahí en negro o en gris es el plano en modo 1. ¿Sí? Pero yo quiero que se adapte al terreno bien bonito, bien suavecito, ¿cierto? Para saber cuál es cuál, le voy a poner un nombre como el nombre que sea suave. ¿Sí? Porque si no, después no vamos a saber cuál es cuál. ¿Sí? Y va a ser un pequeño camello. ¿Sí? Una vez tengo un plano que todavía está a bajo nivel y el otro que está supremamente denso, ¿cierto? La curva tiene que estar por encima de los dos planos, no debe estar por ningún lado intersectándolo. ¿Qué tan alta la quieran? No importa. La pueden tener a esta distancia, la pueden tener a esta, desde que la línea no esté cruzándose al plano, también. ¿Hasta allá vamos claro? Ahora, lo que yo voy a hacer, voy a decirle a esta curva que se adapte al terreno. ¿Cómo va a hacer Maya eso? Maya lo va a hacer en función de la vista en la cual yo lo haga. Si yo lo hago en la vista de perspectiva, él va a adaptar esta curva a esta perpendicular de visual sobre el terreno. Pero si yo lo hago en la vista superior, él lo va a adaptar totalmente desde si fuera a la vista totalmente cenital, que sería lo ideal, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a dar una pregunta hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué hago ahora? Selecciono la curva y el terreno bien denso. El terreno denso, cuando uno quiere tomar el que es, no lo coge. ¿Sí? Y en la visual de vista superior, que es en la cual yo lo quiero hacer, para que se me haga totalmente desde arriba hacia abajo. Me voy a ir en las categorías de modelado a uno que se llama, aquí como para variar siempre lo cambian de menú, pero ya lo encontré afortunadamente. En el de Edit Mesh, al penúltimo, que se llama Proyectar curva a el mesh. ¿Sí lo ven ahí? Si yo le digo esto, con la curva y el plano denso seleccionado, proyecto la curva, acá yo no vi cambio, ¿o sí? Para nada. Pero fíjense en la vista de perspectiva lo que acaba de pasar. Él cogió esa curva, le creó una copia, y esa copia está adaptada al terreno. ¿Sí? Con lo cual, el terreno denso lo usé para eso. Una vez haya hecho eso, ya puedo tomar mi curva, matarla, mi terreno denso, que es este, matarlo también, quedarme solamente con el terreno suave o de bajo nivel, seguir viéndolo en nivel 3 mientras estoy trabajando. Tengan en cuenta que a la hora de renderizarlo debo poner también el smooth, ¿sí? Pero trabajo con un nivel suave. Y fíjense que la línea está totalmente adaptada al terreno, ¿sí? Y lo hicimos normalmente, ¿no? No estamos tan desocupados. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? Ahora es donde viene la confusión de muchos. Yo voy a tomar los círculos grandes de mi personaje y los voy a poner a moverse sobre esa línea. ¿Qué pasa? Aquí viene un problema grande, y es que como este creador de esqueleto puso todos los parámetros en amarillo, lo que voy a hacer no me va a dejar hacerlo. Así yo lo intente hacer, así yo le coja los controles globales y coja la curva, ¿sí? E intente hacer el motion path del que acabamos de
hablar, me va a sacar un aviso de que no se puede. ¿Se dan cuenta? Como les digo, eso es porque el creador del RIP puso los parámetros del controlador con un carácter set que no me lo permite hacer. La solución es sencilla, tranquilo. Lo único que se debe hacer es tomar todos los parámetros, romperle sus conexiones para que queden en negro, va a sacar un aviso de error, díganle o importenle 5 y ahora sí les debe dejar el de Global Scale no me interesa, porque el de Global Scale es el movimiento de grande a pequeño, con el cual ese puede estar todavía en amarillo. Sí, eso no me interesa. Ahora que ya los tengo bien, ahora sí puedo hacer lo que yo quería. Tengamos en cuenta cuáles son los controles del personaje. Fíjense, ¿cuál es el frontal de los círculos? ¿Cuál sería el frontal? ¿Cuál sería el superior? ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Cuál es el frente? El Y. El Z, perdón. ¿Cuál es el superior? El Y. Tengamos eso en cuenta y hagamos nuevamente. Su frontal es Z, superior es superior de coordenadas mundiales. Lo voy a dejar por ahora en time slider porque quiero hacer el cálculo que nos toca hacer. Si yo le digo attach, listo, lo pone, pero ahora se va a correr de una manera bonita. ¿Sí? Ahora sí que va a patinar de lo bonito, porque como va a ser todo el recorrido de la curva en 24 frames, ¿sí? Va a volar. ¿Sí? Y obviamente a patinar, ¿cierto? Bonito no se ve, ¿cierto? Entonces aquí es donde viene la matemática que tenemos que usar. ¿Qué conocimientos tengo ya? ¿Cuál es el largo de mi ciclo? ¿Cuál es el largo del paso? ¿Cierto? Dijimos que era de cuánto. Entonces, comencemos con la matemática para que me la entiendan. La voy a hacer aquí. A ver, la es una matemática simple, pero el largo del paso o del ciclo, del ciclo, en mi caso, en mi ejemplo, esto puede variarles a cada quien, ¿cierto? Esto es en mi caso actualmente, mi ejemplo, es de 39, ¿cierto? ¿Hasta allá vamos de acuerdo? ¿De dónde salió 39? ¿Sí? De la suma de los dos valores de la distancia de las puntos de contacto, como valores absolutos. ¿Vamos hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí ya hay alguna pregunta? Yo sé que después de haberle puesto el motion path, que creó el motion path con su parámetro llamado uValue, que es el que está, ¿sí? Que es el que está con la animación por defecto, que les mostré ahorita. ¿Recuerdan de él? Que como sabemos va de 0 a 1. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué pasa? Yo sé que cuando está en 0 está al inicio de mi curva. Cuando está en 1 está al final. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Qué necesito saber que todavía no tengo? ¿Cuánto mide mi línea? Para poder hacer el cálculo. Yo no les puedo decir cuánto mide esa línea, no tengo tanto ojo.
¿sí? Para poder hacer eso, necesito una pequeña cosa que no es muy difícil de hacer, que es un pequeño código, ya que esto toca hacerlo por código. Pero es un código supremamente básico, no les va a doler. ¿Qué hago? Selecciono mi curva y voy a poner un código que es muy sencillo. Como es tan sencillo, lo podríamos escribir aquí en la parte de mail. ¿Sí? Se puede escribir acá, pero para que lo puedan ver muy clarito, ¿sí? Es muy sencillo. Lo pueden escribir acá, es un código de una sola línea, ¿sí? Para que lo vean grande, yo lo voy a escribir acá, que es casi lo mismo, ¿sí? Solo que yo acá le puedo dar un tamaño gigante para que lo vean los que estén ciegos, ¿sí? Pero es un código supremamente sencillo. Única cosa que debo dejar clara con el código, todo es en minúsculas, nada en mayúsculas, ¿sí? Todo es en minúsculas y el código dice así. ¿Para qué cosa? Ya les muestro, ese es el código. Espacio, guión, CH, espacio, guión 1. ¿Sí? Muy largo el código. ¿Sí? ¿Lo pueden ver bien, amigos? ¿Lo pueden ver bien los de atrás? Si ustedes lo escriben acá, lo escriben y le dan enter. Y ya está. Con la curva seleccionada, eso sí. La curva debe estar seleccionada. La curva tiene que estar seleccionada. ¿Sí? Solo la curva. La curva que está adaptada al terreno. ¿Sí? Solo la curva. ¿Vamos hasta ahí bien? Si ustedes lo hicieron acá, le pueden escribir esto y dar enter. Como yo lo hice acá, yo tengo que seleccionarlo y ejecutarlo. ¿Sí? Ustedes dirán, eso no hizo nada. ¿Cierto? Lo que acaba de hacer eso, así no se hayan dado cuenta, es en el atributo editor, ¿sí? Acaba de crear una pestaña al final de todo y antes del motion path llamada curve info. La penúltima pestaña o la última, dependiendo de cómo les trabaje en orden Maya, pero les debió haber creado una pestaña en el atributo editor llamada curve info. Esta pestaña curve info, si yo la selecciono, acá me dice cuánto mide mi línea. En las unidades que Maya tiene, ¿sí? En las que ustedes hayan configurado, ¿sí? Pero esa ya es la distancia de mi línea, ¿sí? Ese es el dato que me hacía falta. O sea, este código fue para poder sacar la distancia de mi línea, ¿sí? ¿Y dónde queda? Para visualizarla desde el atributo editor y en la pestañita llamada curve info. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Ahora, ese dato, dígame los yernos por favor, Santos. 570.964. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Esto, como se dan cuenta, es en mi caso, eso es lo que mide mi línea. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Pero solamente tiene seleccionada la curva. La curva. El muñeco ya Todavía no. está demorado. El muñeco todavía voy a corregir. Todo esto fue en la línea del terreno. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Qué traduce todo lo que acabo de hacer? Que cuando el valor U-value está en 1, ¿qué distancia habrá recorrido? ¿Cierto? Pero yo necesito que solamente recorra 39. ¿Cierto? Entonces, una
una simple y llana regla de tres. ¿Sí? En donde yo le digo, si el U-value en valor 1 me da 570.964, ¿sí? Yo necesito solamente 39. ¿Qué valor de U-value necesito? Sencilla, villana, regla de 3. Y ese valor es más lógico. Ya voy para allá. ¿Sí? Ya voy para allá. ¿Quedó clara la sencilla matemática de qué es lo que acabo de hacer? ¿Sí? Vamos a ir. Esta es la regla de 3 que les interesa. Palabras más, palabras menos. Es tomar el valor de la distancia del paso y dividirla sobre el largo de la línea. Pero la lógica es esta. ¿Hasta ya vamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos vamos de acuerdo? ¿Alguien se perdió en esto que acabo de hacer acá? ¿Sí? Ahora, todo esto que acabo de hacer, ¿por dónde va? Para contestar la pregunta de mucha gente, que aquí es donde comienza Cristo, pues. Entonces, ya que obviamente yo no soy tan hábil en matemática. 39 y listo. Manténgame, ya que Gerson aquí me hizo la matemática que yo necesitaba, voy a buscar la calculadora. Pero no, mentiras, la voy a coger para copiar el valor más fácil. ¿Sí? ¿Sí? Me queda más fácil copiar y pegar. Hay que recoger todos los. Lo ideal sería, es lo más aproximado, aunque Maya automáticamente cuando pase de tantos al máximo nivel que tiene Maya lo va a aproximar. ¿Sí? Son muchos ceros. Entonces, según mi cuenta de aquí, 39 dividido 570. Unos cuantos números. ¿Sí? Yo no les estoy pidiendo que lo hagan de cabeza, ni a papel. Cojan una calculadora, tampoco sean tan desocupados. ¿Qué voy a hacer? Copio este valor. Aquí no voy a copiar así. Copiar. Copiar. Y ahora, ¿en dónde pego ese valor? Como recuerden, él creó el motion pad, ¿sí se acuerdan? El motion pad está presente en la curva o en los círculos, ¿cierto? Este motion pad tiene el U-value que va de 0 a 1. Pero yo necesito que al final no esté en 1, sino en el valor que nos acaba de dar en la calculadora. Tengan en cuenta que Maya, a veces el punto y la coma los descacha. Voy a probar si aquí tengo suerte. Si yo le doy enter y me la saco un error o algo, o me la deja en 1, como es este el caso, es porque Maya toca cambiarle el punto por coma. ¿Sí? Es así de quisquilloso. ¿Sí? Pero sí, padre. Se me olvidó pues ponerle el 10. Coma. ¿Por qué? ¿O es que lo está tomando como? Punto. Ahora sí. Es que yo. No, es punto. Yo le estaba poniendo coma y es punto. Cuando les pase eso es o es coma o es punto. Es porque se pone tan quisquilloso que cansa. Lo aproximó, así ustedes ven aquí solamente 3. Él en su cálculo interno está asumiendo hasta 6. ¿Sí? Escondidos que no se ven, pero él está asumiendo hasta 6. ¿Qué hago cuando ya puse el valor? Sobreescribo el valor U-value en el final. O sea, estoy en el final
y le vuelvo y le doy clic select, o sea, sobreescribo el valor final, ya que yo sé que este valor value me da un desplazamiento de 39, ¿cierto? ¿Hasta ya estamos de acuerdo? Pero igual va a patinar. ¿Por qué va a seguir patinando? ¿Sí lo ven? Aparte de eso, ¿por qué sigue patinando? Porque esta gráfica de U-value ¿cómo está? Está como viene por defecto. Con lo cual, ¿qué es lo que debo hacer? Ponerla recta y ciclo con offset para que él asuma este cálculo que yo hice hasta el infinito y más allá. De ahora en adelante yo ya podría subir ya esto, digamos, a 100, y fíjense que ya el pie quedó. ¿Se dan cuenta cómo nuestra matemática funciona? Ahora es para lo que les decía, que no rotaran las plataformas. ¿Se acuerdan que yo les dije que no rotaran las plataformas? Es porque las plataformas están definiendo un piso, ¿cierto? Pero como nos damos cuenta, él la está atravesando en algunos casos, ¿cierto? Es para eso, porque en estos casos que la atraviese, es que las plataformas ahora se requerirá, ahora sí, rotarlas, pero en función del terreno, ¿sí? Acomodar las plataformas, ya que todo el paso está bien definido, ¿cierto? Ahora lo que ustedes deben es encargarse de que las plataformas siempre estén por encima del terreno. Ahora sí las pueden rotar, para que no se atraviese el suelo. Pero ahí no pasa lo que se termina. Ya estando encaminado, ya no. Si ustedes hicieron el caminado bien, apoyando en el suelo, sin atravesar la plataforma nunca, saben que su plataforma es piso. Ahora lo que tienen que hacer es ajustar en las poses donde el pie está en contacto, ¿sí? A que el pie que está en contacto, en este caso esté sobre el terreno. Cuando llegue a si cuando llega atraviesa el suelo, ahora es donde, ay, pero soy el que no es, ya. Ahora, en coordenadas locales, no mundiales, ¿sí? Aquí tendrán tanto que ajustar alturas para que la plataforma quede sobre el terreno, ¿sí? Y si les está girando, aquí es donde sí van a rotar la plataforma para ajustarla al terreno, ¿sí? Pero como ya su pie está bien definido, ¿sí? Ya saben que el contacto está bien, ¿sí? ¿Claro? Eso es lo que era approach. Pero asumir la plataforma no afecta. Sí, comienza a modificar la gráfica de movimiento vertical. Esta gráfica va a comenzar a verse afectada, pero se va a comenzar a ver afectada en función del terreno. Lo único que se va a afectar, o lo único que debería verse afectado, ¿sí? Son no la forma de la gráfica, ¿sí? Sino la altura de los puntos, ¿sí? Si yo tomara esta que ya subí y sobreescribiera el valor del y, sube, si se dan cuenta, para ajustarse al terreno, ¿sí? No, ahí la cadera ya debe tener su configuración porque la curva está en función de esto. Obviamente para que se mantenga en esta altura, voy a copiar este valor a porque ahora lo que va a necesitar es que el pie quede ahí, ¿sí?
Todo eso es lo que implica hacer un caminado. Como se dan cuenta, trabajo es lo que tiene. ¿Sí? Obviamente, yo tengo aquí dos cosas que ustedes no vayan a ser tan caídos del techo que hacer. Hagan un terreno irregular, no tan irregular como este. ¿Sí? Háganlo más suavecito, para que les toque hacer la menor cantidad posible de veces eso que acabo de hacer yo. ¿Sí? Y el giro, háganlo bastante suave para que no les toque sumergir mucho. ¿Sí? No sean caídos del techo. Si hacen un terreno como este que acabo de hacer yo, el trabajo que tienen es bastante. Así que no sean caídos del techo. ¿Sí? Hagan un terreno bastante irregular, pero no tan brusco. ¿Sí? Todo eso es lo que implica hacer un caminado. A los parámetros que hayan alterados, mejor ya hacerlo más manual. Es mejor, cuando ya estén haciendo esto, es mejor que no le den ese a todos, sino que a los que hayan modificado, les den botón derecho y selecto para que no vayan a ensuciar las curvas que ya hayan limpiado. ¿Sí? Porque no les va a pegar después volver a limpiar. Es más fácil que ya en este punto se pongan muy quisquillosos a lo que cambiaron, solamente a lo que hayan cambiado, a eso, darle select para no ir ensuciando lo que ya tienen. ¿Sí? Y que no les toque otra vez volver a arreglar, que sería una cosa que no creo que a muchos les interese. ¿Sí? A esto también me tocaría que subirla. ¿Sí? Y ajustarle aquí para que se adapte al terreno. La subí y la roté en X. ¿Sí? O sea, solamente en este punto, al movimiento en Y de la rotación en X. ¿La totalidad de la plataforma tiene que ser el terreno o puede quedar un pedacito? Puede quedar un pedacito por abajo, pero pues yo tengo la costumbre de siempre dejarla por arriba. Esto ya es justo. ¿Sí? Y esta, ay, me equivoqué. Y esta, seguramente acá tendré que ajustar un poquitito la rotación. Entonces, los mismos dos parámetros. Perfecto. Esto casi siempre lo tendrán es que buscar solo en las cosas de contacto. ¿Sí? Desde que lo hagan en las de contacto, para eso que ustedes comenzaran desde las de contacto. ¿Sí? Para que tuvieran mucho más fácil definir cuáles son. Todo eso es lo que implica hacer un caminado. Creo que se habrán dado cuenta